¿Cómo están, gente de las cuatro naciones? Les doy la bienvenida a este nuevo viernes de teorías aquí en Jugo de Cactus. El día de hoy, como tal, no tenemos ningún comentario de dónde sacar la teoría, pero sí está basado en muchas ideas, muchas preguntas y muchas dudas que me han dejado en videos anteriores, sobre todo personas que no solo están suscritos a este canal, sino que también están en el canal de TikTok o en la página de Facebook. Y es que, como saben, una de las más grandes dudas que ha tenido el fandom a lo largo de la existencia del universo Avatar es si verdaderamente Aang era el último maestro del aire y por qué los maestros aire fueron perdiendo, o mejor dicho, por qué los maestros aire perdieron su capacidad de hacer aire control, o por qué es una creencia establecida de que si un maestro aire se aleja de la ideología de los nómadas aire, pierde su control. Pero en la leyenda de Korra esto al parecer no sucede. Así que toda la teoría del día de hoy va a tratar de explicar precisamente todo eso. Así que, si me lo permiten, vamos a ponernos cómodos y vamos a prepararnos, porque el día de hoy vamos a hablar de el por qué los nómadas aire pierden su capacidad de hacer aire cuando dejan de ser libres. ¡Comencemos! ¡Qué refrescante! El título que tiene el video es diferente al título de la portada, pero básicamente la teoría plantea lo siguiente: que a los nómadas aire en realidad no se les quitan sus poderes si dejan de comportarse como un nómada del aire, es decir, como un monje del aire, mejor dicho. Y aquí creo que el primer problema del por qué existe la creencia de que es basándonos en que si uno deja de ser un monje del aire, es porque en el fandom no hacemos la diferenciación correcta entre maestro aire, nómada aire y monje del aire. Y estas tres madres sí son bien diferentes. Maestro aire, como su nombre lo dice, es una persona que puede hacer aire control. Un nómada del aire es una persona que pertenece al grupo étnico y cumple con las características de la nación del aire, que son aquellos que viven bajo el concepto del nomadismo. Se mueven de diferentes lugares, no viven en una ciudad establecida y no hacen lazos terrenales ni con familia, ni con amigos, ni con cosas materiales. De ahí el por qué su nombre es nómadas. Y los monjes del aire son personas que, además de ser maestros aire, cumplir con la característica de los nómadas, siguen un código moral, un código ético, o mejor dicho, un código, vamos a decirlo así, religioso. El por qué el término religioso yo lo pondría entre comillas es porque en el universo Avatar nunca nos han mostrado como tal que exista una religión, porque como tal en el universo Avatar no existe una deidad, una figura de Dios, sino que aquí se basan más en el concepto de energía, vidas espirituales, bien y mal, pero no como tal en una figura de deidad que lo rija todo. Aunque bueno, ya he dicho varias veces en videos anteriores que si existiera una figura de deidad en el universo Avatar, esa sería la del Avatar. Pero volviendo al tema de la teoría. Como vemos, existen tres tipos de personas que controlan el aire. Y antes de la leyenda de Aang, todos los maestros aire eran nómadas y eran monjes del aire, o crecían bajo la cultura y la estructura de los monjes del aire. Pero eso no significa que en toda la historia del universo Avatar todos siempre fueron ese tipo de personas. Antes tal vez eran solamente maestros aire y nómadas, o antes solamente eran nómadas, maestros aire, o inclusive había algunos que eran maestros aire y otros que no, y se fueron mezclando, y ya después se fue instaurando poco a poco la religión de los monjes. Lo que quiero, o lo que estoy tratando de dejar que quede bien claro, es que una cosa es un maestro aire, otra cosa es un monje maestro aire, y otra cosa es un nómada maestro aire. La cosa aquí, o lo que genera confusión en el fandom, es que los maestros monjes del aire eran las tres cosas, es decir, tenían las características de los tres grupos de personas que controlan el aire. Eran maestros, eran nómadas y además eran monjes. Los que popularizaron, o cuando se instauró, por así decirlo, la religión de los nómadas del aire, hizo que toda la nación del aire se convirtieran en monjes del aire. Por eso
toda la cuarta nación, que eran los maestros aire, eran conocidos como monjes y eran tratados como religiosos, porque se podría decir de cierta manera que todos en la nación del aire, antes de lo de Aang, antes de lo del genocidio, pertenecían a esa religión. Vamos a verlo como los estados musulmanes de Oriente. Todos son musulmanes, todos practican la religión y todos siguen el mismo credo. De formas distintas a las que los maestros aire, pero es el ejemplo más exacto que les puedo dar. Mientras que en otros países de Europa, de América, de Asia, hay varias religiones, hay varios grupos sociales y no todos siguen las mismas creencias y por ende no todos pertenecen al mismo grupo religioso. Esas vendrían siendo las tribus agua, la nación del fuego, el reino tierra, etcétera, etcétera. Explicado todo ese contexto y explicada la diferencia en estos tres tipos de personas que controlan el aire, mi teoría sostiene que en realidad lo que le quita a los maestros aire la capacidad de hacer aire control, sí es, como ya he venido diciendo en este canal por mucho tiempo, que se alejen de la espiritualidad, puesto que el aire sí tiene mucho que ver con ese tema de la energía, lo del cosmos, del universo, la espiritualidad, la comunión con los espíritus. Y lo segundo es que pierdan su sentido de libertad. Pero tanto la espiritualidad como el sentido de libertad no tienen nada que ver con la ideología, las normas, las reglas y la religión de los monjes del aire. Eso, en casos como el de la madre de Kyoshi o como el de los sobrevivientes al genocidio de los nómadas aire, en los que se pierde este sentido de la libertad y este sentido de la espiritualidad, es donde ocurre la pérdida de la capacidad para hacer aire control. Y también, gracias a esa explicación que plantea esta teoría, se podría entender por qué maestros aire como Afiko, o como Sahir, o como Malu, o como todos los que nacieron a raíz de la convergencia armónica, no pierden su capacidad por hacer aire control, a pesar de no seguir las normas, las reglas y las tradiciones acostumbradas de los monjes del aire. Ahora bien, si esta teoría es cierta, en la que una cosa es el tema de la espiritualidad y otra cosa son los monjes del aire, ¿por qué entonces, si la madre de Kyoshi siguió su corazón y siguió su camino y lo que ella verdaderamente quería hacer, perdió fuerza en su aire control? Mi posible respuesta a esta situación son dos. Una le va a gustar a la gente y otra me va a dejar un poco mal parado porque va a tener mucho que ver con el tema de que a mí no me gustan los niños. Pero vamos con la primera. Algo que pasa mucho, y no me lo pregunten a mí, pregúntenselo a personas que hayan abandonado alguna religión o alguna secta o alguna grupo que tenga que ver con índole religiosa, los podrá decir. Cuando te alejas la primera vez o empiezas a tener dudas y esta cosa, está el miedo. Porque si toda tu vida creces con que te explican algo y con una historia y compraste algo y de pronto empiezas a dudar de él o te alejas de él, existe ese miedo. Miedo a pensar que lo estás haciendo mal, miedo al rechazo de las personas con las que creciste rodeadas de esa situación, miedo. Y ese miedo, real o no, te autosugestiona y de cierta forma, entre comillas, te puedo decir, te puedes enfermar. Unas personas sí entran en depresión, otras les da ansiedad, otras hacen un cagadero de su vida, otras lo superan mejor, consiguen ayuda, pero vaya, ese es el miedo latente. Ahora, si estoy diciendo que los nómadas aire, los monjes nómadas aire, ya tenían instaurada su religión, sus normas, su ideología, y de pronto una persona se sale de ellas, haciendo algo que dentro de esa ideología de los monjes del aire era tabú, como lo puede ser tener un esposo, hacer una vida criminal, tener posesiones terrenales, básicamente la madre de Kyoshi estaba cumpliendo como checklist todas las cosas que se supone un monje del aire, o mejor dicho, una monja del aire no puede hacer. Tal vez, transicionalmente hablando a un nivel espiritual, eso no la estaba afectando, porque normas hay un chingo y es bien difícil saber cuáles son las normas correctas. Uno naturalmente la sabe, pero eso es un tema más de religión y cosas buenas y bien y mal que no nos estamos metiendo aquí. O sea, lo que quiero que se concentren es que tal vez muy en su subconsciente, por todos esos años de haber crecido y sido educada en esa religión de los monjes del aire, cuando esta Yesa lo dejó, parte de su interior, parte de su subconsciente le dijo, no mames, estamos haciendo algo malo, ¿qué pedo? Y esa autosugestión fue lo que provocó que perdiera fuerza su aire control. O la segunda, Yesa nunca quiso tener hijos. Puesto que no lo habían pensado, pero si bien en el libro de Kyoshi te dejan entender que tanto Yesa como Hark abandonan a Kyoshi
para que ella no tenga la misma vida que ellos tienen al ser criminales. Por cómo describen mucho de su vida y lo que ella hacía, yo siento que Yesa nunca quiso tener hijos. Ella se enamoró de la vida de Aofei, se enamoró de esa libertad de viajar, de ir por el mundo, de recorrerlo, vaya, de la famosísima libertad, que quizás cuando estuvo embarazada sintió que estaba aprisionada. Sintió una responsabilidad muy cabrona que ella no quería tener, o en otras palabras, para que entiendan por qué puse el título al video, perdió su libertad, se dejó de sentir libre. Ahora ya tengo que cuidar a esta morra, ahora le tengo que dar de comer, tengo que procurar que no le pase nada, tengo que conseguir dinero para medicinas, para ropa, cuidarla, Todos esos pinches temores la hicieron sentir que ya no era libre. Y al dejar de sentirse libre, perdió su conexión con su aire control. Porque como el mismo Airo dice, el aire control es el elemento de la libertad, es el elemento que no conoce límites, que busca trascender a algo más. Y si un usuario del aire control no se siente libre, pierde conexión con su elemento natural y por ende pierde fuerza en su capacidad de hacer aire control. Por eso los sobrevivientes al genocidio dejaron de ser maestros aire. Sí, esto ya lo dije en el video del jueves. No. Bueno, esto ya lo he dicho en videos anteriores. Sí hubo sobrevivientes al genocidio, porque los maestros aire eran nómadas. No todos los maestros aire estaban en los templos. Similar a la Orden 66, cuando la Nación del Fuego ataca todos los templos aire y mata a todos los que estaban ahí, tuvo que después dejar mensajes, dejar trampas, dejar forma de reunir a los sobrevivientes para terminar de matarlos a todos. Al final, después de que pasan los 100 años que Aang pasó congelado, ya no había ningún maestro aire vivo porque la Nación del Fuego se encargó de matarlos, de perseguirlos, de deshacerse de todos. Pero además de eso, una de las razones del por qué ya no había maestros aire en el mundo es por lo que dije hace rato. Los sobrevivientes perdieron su libertad. Libertad para ir por el mundo a donde quisieran. Raíces nómadas que ellos tenían que ya no podían tener. Libertad para ser ellos mismos, para mostrar su talento, su aire control, para el simple hecho de echarse airecito con su poder. Ya no podían hacerlo porque se tenían que estar ocultando. Libertad que perdieron al sentirse perseguidos, al sentirse buscados. Ese miedo, ese terror, los privó de su libertad, los hizo sentir que ya no eran libres. Y por ende, su aire control se fue debilitando y se fue debilitando al grado de que los que lograron esconderse en el reino tierra, en las tribus agua, en las montañas, en donde fuera, y fueron conociendo gente, se hicieron de esposas, de esposos, de amigos, de aliados, fueron perdiendo cada vez más la capacidad de hacer aire control, al grado de que todos sus descendientes ya nacieron sin la capacidad de hacer aire control, porque esos primeros que lograron sobrevivir, al perder su libertad, perdieron su conexión con la espiritualidad y por consiguiente su conexión con el aire control. No sé ustedes, pero para mí esa teoría tiene bastante sentido y no se me ocurrió a mí porque, como dije, está basada en varios comentarios que me han dejado en videos anteriores y estoy casi seguro porque ya empecé a recordar que hubo un suscriptor que me dejó el comentario de la pregunta más o menos así, de si en verdad los maestros aire perdieron su conexión por la libertad, etcétera, etcétera. Pero tiene bastante sentido. ¿Qué tiene bastante sentido además de toda la explicación que ya di? Porque eso también explica a maestros aire como Afiko, como Sahir y como los nuevos maestros aire de la leyenda de Korra. Creo que los que vieron la leyenda de Korra saben que tanto Sahir como los nuevos nómadas aire, o mejor dicho, los nuevos maestros aire, no cumplen la famosa norma de deja ir tu atadura terrenal y la chingada, sino que tienen sus apegos, tienen sus lazos, tienen sus creencias, sus ideologías. Vaya, como cualquier persona tienen sus cosas, sus pros y sus contras. Pero entonces, ¿por qué estos güeyes no pierden la capacidad de hacer aire control? ¿Por qué Sahir logra volar? Lo de Sahir ya lo he explicado muchas veces. Ya he dicho que una persona puede ser espiritual, pero no necesariamente moralmente buena. Con los nuevos nómadas aire es porque ellos, a pesar de que no eran nómadas aire, a pesar de que no crecieron con la cultura, pues de cierta forma poseen su libertad. Y de hecho Tenzin les dice, lo de afeitarse, lo de usar las ropas, lo de vivir como nómadas, eso es una decisión personal.
no es de a huevo. Así era con mi jefe y así es la religión y eso es lo que yo aprendí, pero no es de a huevo. Por ende, la nueva nación del aire no está forzada a ser monjes, a ser monjas, abats y aprendices. Simple y sencillamente, ahí está esa cultura, quien quiera, véngase. Como funcionan todas las religiones, no es de a huevo, es quieres, ven, no quieres, no vengas, cabrón. Por eso yo en un video pasado dije que lo más probable es que el futuro del pueblo del aire sea que ahora sí haya una diferencia entre maestros aire, nómadas aire y monjes del aire. Los tres pueden controlar el aire, pero los tres no tienen los mismos ideales. Un monje busca la meditación y toda esa mierda religiosa que ya hemos visto de los monjes de Aang y de tiempos de Roku y para atrás. Los nómadas del aire van a ser los que van a ir viajando como una especie de ONU por el mundo a ayudar a los pueblos, a brindar una mano, etcétera, etcétera. Y luego van a estar los maestros aire, aquellos que no quieran unirse ni a los nómadas ni a los monjes, pero que por lo de la convergencia armónica pueden hacer aire control. Quizás a este último grupo sí le pase lo de perder su aire control. Porque vaya, una persona que está atrapada en deudas, en el trabajo, en la rutina, pues si no se siente libre, pues puede que pierdan su conexión. Pero vaya, ya para llegar al final del video y ya como conclusión, si antes de lo de la leyenda de Korra, los tres tipos de persona que controlaban el aire eran nómadas, monjes y maestros, pero los tres estaban mezclados en la figura de los monjes del aire, para la leyenda de Korra ahora los tres van a estar separados y va a haber como tres grupos o tres facciones. Y listo, gente, eso sería todo por esta teoría. Teoría que plantea que en realidad lo que provocó que los maestros aire pierdan su control del elemento es dejar de sentirse libres, porque la esencia del aire control es precisamente la libertad. Y personalmente, esa explicación para mí tiene muchísimo más sentido que todas las explicaciones que estuve dando previamente. Así que a partir de ahora lo voy a decretar, lo anuncio a partir de hoy, 2 de junio del 2023, yo digo que esta teoría nada más necesito que los creadores le pongan un moñito y me la den de Navidad para hacerla canon, porque explica muy a la perfección el tema de los nómadas aire de Aang, el tema de la madre de Kyoshi, el tema de Sahir y el tema de los nuevos maestros aire. Básicamente envuelve todo a la perfección y funciona maravillosamente porque obedece las reglas establecidas en el canon de Avatar, que son esas de que el aire es el elemento de la libertad. Vaya, oficialmente esta es una de mis teorías favoritas. Así que bueno, gente, eso sería todo por el viernes de teorías del día de hoy. Espero este video les haya gustado y les haya entretenido. Nos estaremos viendo el sábado en mi otro canal con Sábados de Cine y el domingo con la parte 2 del cómic de La Promesa. Sin nada más que agregar, cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.